Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad, a esta nueva temporada, nueva escenografía, gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza. Para mí es un placer acompañarte cada día aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy tendremos la historia del pastor Carlos Parra, quien tuvo la oportunidad de entregar Biblias a los 33 mineros en Chile. Su historia de vida es tremenda bendición. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos. Carlos Parra es pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es chileno, oriundo de Coelemu, región de Ñuble. Estudió teología en la Universidad Adventista de Chile, en Chillán, y actualmente trabaja y dirige el distrito de Cabrero, en la Asociación Centro-Sur del país. Está casado con Gloria Montoya y tiene una hija, Belén, y un hijo, Carlos Malaquías. Fue renombrado en Chile por su ayuda con el caso de los 33 mineros rescatados en la mina San José en el norte. Escribió un libro sobre el caso Campamento Esperanza, donde cuenta cómo fue a entregar ayuda y asistencia espiritual, especialmente enviando hacia las profundidades del rescate Biblias para cada uno de los mineros atrapados. También renunció a un trabajo anterior, cuando era banquero con excelente salario, porque le pedían trabajar en sábado. Y Dios le mostró el plan para su vida. Vamos a conocer al pastor Carlos. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad en esta nueva temporada, nuevo escenario, gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza. Hoy vamos a tener la historia del pastor Carlos Parra, un hombre de fe. Fue muy conocido aquí en Chile por la historia de los 33 mineros. Él les entregó la Biblia y bueno, ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante, pastor, bienvenido. Qué placer tenerle aquí en Identidad, de conocer su historia, la identidad que Dios le ha dado. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Ángela? Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, nosotros felices de tenerle, pastor, de que pueda estar aquí con nosotros en Identidad y, por supuesto, conocer también parte de su historia. Ahí veíamos en el video biográfico al principio del programa. Pastor, cuéntenos dónde vive actualmente, cómo se llama su esposita, cuántos hijos tiene, ¿qué cargo está ahora? Queremos conocerle de cómo está actualmente, pastor. Bueno, el nombre de mi esposa es Gloria Montoya. Tenemos dos hijos, Carlitos Jr., el mayor, de 25 años, y luego Belén, de 23 años. Y actualmente me estoy desempeñando en el distrito de Cabrero. Ahí está la localidad de Yumbel y también los Saltos del Laja, aquí al sur de Chile. Excelente, pastor. Tengo entendido que han habido diversos desafíos allí en la zona. Cuénteme un poco por las situaciones en las inundaciones, cómo ha sido el trabajo allí en la zona centro-sur de Chile. Sí, efectivamente, hace un par de semanas tuvimos abundantes lluvias en el centro-sur de Chile con muchas inundaciones. En este caso, allí nos afectó bastante el río Laja y toda esa comunidad fue dividida en tres partes porque en dos puentes fueron afectados, cayeron, de tal manera que la comunidad quedó dividida en tres grupos y como congregación, ¿verdad? También a través de nuestro club de niños y adolescentes y jóvenes, pudimos llevar un servicio urgente, llevando ayuda, llevando ropas, alimentos y, por supuesto, una palabra de esperanza, una oración para los amigos que estaban sufriendo en ese momento. Qué bendición, pastor. Me encanta cuando en la iglesia adventista tenemos ese brazo de ayuda humanitaria allí con los niños, con los jóvenes, con el Club de Conquistadores Aventureros, apoyando en la medida de lo posible, no solo en lo material, sino también en lo espiritual. Así que le felicito, deseo que Dios ahí les bendiga muchísimo en el trabajo misionero que están haciendo así allí en la zona y que sea de gran bendición. Pastor, cambiando un poco de tema, tengo entendido que a sus 19 años estuvo al borde del suicidio. Cuénteme qué fue lo que sucedió y cómo Dios le habló por primera vez a su corazón. Bueno, le habló en el momento preciso
a su corazón? Porque yo sé que el Señor siempre ha estado ahí. Si bien había tenido una formación cristiana desde niño, sin embargo, al llegar a la juventud, tú sabes, cada uno de nosotros toma sus propias decisiones, se torna independiente de Dios y fue en ese camino, ¿verdad? Y también quizás puede ser por razones muy personales, que llegó el momento, ¿verdad?, de tomar la decisión, lamentablemente, de atentar contra mi vida. Y en el momento de mayor desesperación fue cuando yo recordé al Dios que me habían enseñado mis padres, al soberano que creó el universo y que me creó a mí. En ese momento de mayor desesperación yo dirigí mi vista hacia el cielo a la medianoche, cerca del ferrocarril que yo había escogido para atentar contra mi vida. Sin embargo, al mirar al cielo, pude ver una paz en las estrellas que nunca antes y nunca después he vuelto a ver. Y me dirigí a Dios diciéndole: Padre, ¿tú me darías otra oportunidad para vivir? Y Dios me respondió. Yo escuché la voz de Dios y fue a mis oídos, a mi mente o a mi corazón, pero Dios me dijo con nombre: Carlos, yo te doy otra oportunidad para vivir, pero si vives conmigo, si vives para mí. Y yo acepté esa oportunidad y al día siguiente ya era una nueva persona, totalmente renovado, y a partir de ahí comenzó una nueva etapa maravillosa en mi vida. Qué bendición cuando en el momento más difícil, más complejo de su vida, uno aprende a escuchar la voz de Dios y está ese corazón humilde, sincero, sencillo, dispuesto a aceptar su voluntad. Muy bien, dice el pastor Carlos, ahí empezó otro camino. Y ahí quiero consultarle, porque claro, sus papitos le enseñaron de Dios, de la palabra, con respecto a otra denominación cristiana. ¿En qué momento de su vida empieza a estudiar más la palabra de Dios a profundidad, a conocer la iglesia adventista y, por supuesto, a decidir por Jesús mediante el bautismo? Pastor Carlos. Aquella noche cuando Dios me dio una nueva oportunidad para vivir con Él y enmendar mi vida de acuerdo a las decisiones que yo había tomado, fue que yo le dije: Dios, por favor, ahora que tú me has dado un nuevo corazón, ahora que me has dado una nueva oportunidad, te pido que tú me guíes. Yo estoy en tus manos, ahora necesito que tú me puedas guiar. Y en ese contexto fue que llegaron a vivir en la casa de al lado. Estoy hablando de la ciudad de Concepción, Chile. Llegaron a vivir unos vecinos que eran misioneros y ellos pertenecían a la denominación de los adventistas, y ellos entonces me ofrecieron estudiar la palabra de Dios sistemáticamente. Y como yo había tenido esa experiencia muy, muy extraordinaria en ese encuentro con Dios, fue que acepté con gusto los estudios bíblicos durante 3 meses, desde el ABC, digamos, y hasta una manera muy profunda, estudiando la palabra de Dios, de tal manera que después de los 3 meses tenía todas las respuestas a mis dudas, a mis inquietudes. Dios me había guiado paso a paso para demostrarme, ¿verdad?, que había una vida hermosa, bella, preciosa a su lado, conociéndole a través de las Sagradas Escrituras. Así que fue una etapa muy hermosa, muy linda, que me fue llevando, ¿verdad?, para que a los 21 años de edad yo pudiera tomar la decisión más feliz de mi vida de ser bautizado, sumergido en el agua, y ahora sí definitivamente nacer a una nueva vida como una nueva persona. Amén, gloria a Dios por eso, porque el Señor sabía, Carlos va a ser futuro pastor, solo que todavía no lo sabía Carlos en Ya ese lo sé. momento. Dios sabe nuestros planes, nuestro futuro, si lo dejamos en sus manos. Y disposición había en lo absoluto aquí en la vida del pastor Carlos. Y es maravilloso cuando se hace realidad en nuestra vida, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque eso es lo que empieza a pasar a medida que uno empieza a estudiar la Biblia y a saciar esa sed
espiritual que es inerte para nosotros como seres humanos que fuimos creados para estar en la presencia de Dios y tener las respuestas, porque todas están en la palabra de Dios, realmente es maravilloso. Y empieza entonces ese caminar con Jesús, que no es fácil. Uno vive en paz, Ajá. tranquilo, con Jesús, jalaqueando, dice el pastor Alejandro Bullón, al ladito de él, pero empiezan las dificultades. Tenía un excelente trabajo, el pastor Carlos, como banquero, con un excelente salario. Cuénteme qué fue lo que sucedió y cómo Dios empieza a abrir el mar. Empieza a decir, ¿quieres decidir por mí 100%, 1000%? Te aseguro que el plan va a ser mucho mejor. ¿Cómo fue, pastor Carlos? Bueno, efectivamente, al momento de ser bautizado y unido a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, entonces, entre las cosas que yo había aprendido en los estudios bíblicos, había encontrado que el cuarto mandamiento de los 10 nos invita a respetar, a observar el día sábado como un día especial para Dios. Y yo, lleno de alegría, lleno de gozo, lo comencé a practicar. Recuerda que tenía 21 años de edad y estaba contratado en el banco, ¿verdad? Como un ejecutivo. Y entonces, de pronto me comenzaron a pedir que yo fuera a trabajar los días sábados, a lo cual yo obviamente no acepté porque el sábado era el día para ir a la iglesia, para ir a alabar a Dios, para ir a escuchar su palabra y también para salir a hacer obras de bien a la comunidad. Y entonces el banco me dice, necesitamos que tú decidas. Nosotros estamos contentos con tu trabajo, pero queremos que te olvides de tu religión. Si tú prefieres tu religión, entonces tienes que olvidarte de este trabajo. Así que decide, tienes una semana para pensarlo. Así que durante toda esa semana yo estuve orando muchísimo a Dios, pidiéndole sabiduría. ¿Qué hago? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que yo abandone este trabajo para poder guardar el sábado e ir a la iglesia cada semana? ¿O quieres que me quede en este lugar y después tú me vas a abrir las puertas para observar el cuarto mandamiento? Y la respuesta de Dios era muy clara, muy clara. Carlos, deja este banco porque yo tengo algo mejor para ti. Y durante toda esa semana era la única respuesta que yo recibía de parte de Dios. Deja este trabajo porque yo tengo algo mejor para ti. Y al llegar el día viernes, al final de esa semana, y el gerente del banco me pregunta, ¿cuál es tu decisión? Entonces yo le digo, yo decido guardar el sábado cada semana. Entonces él me dice, está bien. Entonces ahí está la puerta abierta, puedes irte. Y desde ese día, digamos, yo salí de ese banco sin saber cuál era el camino, como Abraham. Solo sabía que Dios tenía un camino preparado sin saber qué era. Dejé ese importante trabajo desde el punto de vista humano, económico, pero no tengo la menor duda de que Dios cumplió su promesa. Claro, cuando uno es fiel al Señor, Él derrama bendiciones para nuestra vida hasta que sobreabunden. Pero el empezar ese camino no es fácil. Ahí qué fue lo que prosiguió y yo quiero ahí que me cuente el pastor Carlos en qué momento decide estudiar teología, ser pastor allí en su vida, cómo se da, porque no empieza nada fácil, no es que, aquí te tengo ya el otro trabajo, este es, porque no, los tiempos de Dios son tan distintos, uno quiere todo ya solucionado, pero no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios que nos va puliendo, que nos va capacitando, somos pasados por el fuego para ser refinados, perfeccionando nuestro carácter, amoldándolo de a poco. ¿Cómo fue, Pastor Carlos? Y ya cuando decide entonces estudiar teología y se da esa oportunidad, que no fue de inmediato. Ay, cuénteme, Pastor Carlos. Sí, bueno, efectivamente esa etapa fue muy interesante también porque una vez que yo dejé el banco y pude ir libremente cada sábado a alabar a Dios, ¿verdad? Y aprender de su palabra, fue que al quedar sin trabajo, ¿verdad? Eh, recurrí a los instructores bíblicos, a estos misioneros que habían llegado a vivir al lado de mi casa y me dice, bueno, Carlos, nosotros cumplimos con enseñarte la palabra de Dios, ahora tú tomaste la mejor decisión
de guardar el sábado, ahora tienes que esperar en el Señor. Y ellos luego fueron mudados a otra ciudad, por lo tanto, parece que vinieron a cumplir una misión conmigo y luego fueron trasladados a otra ciudad. Y gracias a Dios, yo encontré trabajo en una empresa constructora que era de dueños adventistas, y de hecho la empresa había sido creada para dar trabajo a aquellos que querían guardar el sábado pero no podían hacerlo. Así que tú puedes ver, puedes pensar, Ángela, que el día viernes yo estaba en mi oficina con mi escritorio, estaba con mi portafolio, ¿verdad? Con esta misma vestimenta. Y el lunes siguiente estaba en la construcción con una carretilla, con una pala, con un casco, unos bototos en mis pies para poder ahora revolver mezcla y trabajar en la construcción de casas, ¿verdad? Así que fue un cambio muy brusco y esa etapa duró aproximadamente 1 año y medio, casi 2 años trabajando en la construcción, ¿verdad? Y venía la duda de parte del enemigo de Dios diciéndome, bueno, ¿para esto dejaste el banco para venir a trabajar aquí en la construcción? Y sin embargo, Dios me decía, yo tengo algo preparado para ti. Y al final de 2 años, de estar trabajando en la construcción, Dios me abrió las puertas para poder postular a la Universidad Adventista de Chile, que yo tampoco la conocía. Me guiaron hasta allá, así que yo postulé hacia un plan de autofinanciamiento. Salí aceptado, así que comencé a trabajar un primer año en autofinanciamiento, y durante ese año de autofinanciamiento fue que Dios de 1000 maneras, de 1000 formas me dijo, Carlos, yo quiero que tú seas un misionero, quiero que seas un pastor, quiero que estudies teología. Y fue así que al terminar ese año de autofinanciamiento en la Universidad Adventista, que ya tenía todo claro, Dios me había salvado la vida a los 19, porque Él me estaba llamando para ser un misionero, que proclamara al mundo que Dios es amor, que envió a su Hijo Jesucristo a salvarnos y que Él puede transformar la vida de cualquier persona que clame a Él de todo corazón. Amén, qué hermosas palabras, Pastor Carlos. Y con este último tema quiero que finalicemos su historia, porque usted hizo historia. Dios hizo historia a través del Pastor Carlos, con la historia en el caso de los 33 mineros en este accidente al norte de Chile, en una mina. De hecho, tuvo la oportunidad de escribir el libro Campamento Esperanza. Pero usted tuvo allí un rol fundamental. Entregó un libro precioso, el libro más apreciado por los cristianos, a ellos, a estos mineros que estaban allí en esa situación, clamando al Señor para quienes creían. Y quienes no creían, yo creo que sin duda creyeron por lo que usted pudo alcanzar a entregarles. Cuénteme, Pastor Carlos. Bueno, tal como tú mencionas, Dios nos trasladó a mí, a mi esposa y a mis hijos para que fuéramos a vivir a la ciudad de Copiapó, donde se produjo el accidente, ¿verdad? Ahí en el desierto de Atacama, el desierto más árido del mundo, y cuando los 33 mineros quedaron atrapados a 700 metros de profundidad, y cuando ya se estableció contacto con ellos, yo ya estaba trabajando en el campamento Esperanza, que me quedaba a unos 50 kilómetros de la ciudad. Y entonces cuando se estableció contacto el equipo de rescatistas con ellos, el Espíritu de Dios me dio una idea extraordinaria, que fue enviarle 33 Biblias a los 33 mineros bajo tierra. Y Dios abrió las puertas, Dios hizo ese milagro, y 4 días después que fueron encontrados con vida, ya estaban bajando las 33 Biblias con su propio nombre de cada uno de los 33 mineros. Y ellos, después yo escuché comentarios de parte de ellos que algunos decían, para nosotros, esa Biblia era como que si Dios mismo hubiese bajado aquí al fondo de la mina. Otro minero, cuando yo lo visité en el hospital, recién salido digamos, de la mina, él sacó de su bolsillo la Biblia pequeña que yo le había enviado y él me dice, pastor, nunca más en mi vida me voy a separar de este libro maravilloso que nos trajo esperanza cuando estábamos al fondo de la tierra.
¿verdad? Y yo pude emocionarme y derramar lágrimas cuando se estaba realizando el rescate. Yo estaba allá en el mismo lugar, y cuando veo las imágenes de que varios de los mineros al salir de la mina venían con la Biblia en la mano y la alzaban al cielo. Otro de los 33, como Omar Reigada, él cayó de rodillas cuando salió de la cápsula Fénix, y él levantó esa pequeña Biblia al cielo en reconocimiento de que Dios los había rescatado. Y yo quisiera mencionarte en este punto, Ángela, que cuando, desde que Dios me llamó al ministerio para ser un misionero, para ser un pastor, hay un texto en la Biblia que yo lo uso como un texto lema, ya que está en San Juan capítulo 12, verso 32. Dice allí el Señor Jesucristo: si yo fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y eso ha sido lo que ha guiado mi ministerio. Mi propósito es siempre exaltar al Señor Jesucristo. Y cuando yo hablo del Señor, de su obra maravillosa en la cruz para salvar a los pecadores, entonces el Espíritu de Dios convierte los corazones y hace maravillas y hace milagros. Qué maravilloso, Pastor Carlos. Es imposible no emocionarse porque me trasladé a ese momento y lo emocionante que debió haber sido para usted ver saliendo uno a uno y con la Biblia en la mano. Dios es la única respuesta. Y muy bien lo dijo el Pastor Carlos, el Espíritu Santo ahí me iluminó, lleva las Biblias. Y es que cuando nos dejamos usar por Dios, no por el enemigo, por Dios, podemos hacer cosas impresionantes, ser luz, ser sal en este mundo que es a lo cual hemos sido llamados. Pastor, también ha tenido la oportunidad de contar su testimonio en Sudáfrica. Cuénteme cómo fue eso y por qué el libro también, en el último minuto que nos queda. El trabajar en el proceso del rescate de los 33, llevando la esperanza, la oración y la fe, fue algo tan emocionante para mí, para mi familia, porque mi esposa, mis hijos me ayudaron a poder escribir y dedicar esas pequeñas Biblias, a destacar los textos especiales que ellos iban a leer cuando abrieran las escrituras al fondo de la tierra. Fue algo tan emocionante ese proceso que llegó el momento que yo le decía: Dios mío, ¿cómo me gustaría escribir un libro de esta experiencia maravillosa que tú estás realizando? En el desierto más árido del mundo, Dios trajo de muerte a vida a 33 trabajadores y llamó la atención del mundo entero. Porque yo había orado en la montaña, a mí me gusta orar en la naturaleza, y ahí en Copiapó yo me iba a las montañas a orar y decía: Dios mío, si tú me trajiste al desierto de Atacama, por favor, úsame para hablar de Jesucristo a las personas en el Valle del Atacama. Sin embargo, cuando se produjo el envío de las 33 Biblias y el rescate, yo tuve la oportunidad de ser entrevistado y también fui invitado, ¿verdad? Me llamó una persona de Sudáfrica y me dice: Pastor, hemos visto su historia y queremos proponerle que usted escriba un libro sobre este proceso, y nosotros se lo publicamos. Y efectivamente así fue. Yo viajé a Sudáfrica, a Johannesburgo, a un encuentro de capellanes de toda la división, y fui a contar el testimonio de haber sido capellán en el campamento Esperanza, ¿verdad? Y de esa manera este libro está traducido no solo en español, está en portugués, está en inglés, ya está en muchísimos países, y hemos escuchado reportes, ¿verdad?, de personas que han leído la historia, y el Señor ha tocado sus corazones, porque ese es el propósito, que así como Dios rescató a estos 33 trabajadores después de 70 días, porque ellos clamaron al cielo. Si tú estás en un pozo, si tú estás en este momento en una situación de la cual tú piensas que no puedes salir, quiero decirte que hay salida, hay rescate. Dios tiene 1000 soluciones donde tú no ves ninguna. Solo debes clamar a Dios de todo corazón y Él te va a rescatar, Él te va a dar una nueva oportunidad, Él te va a dar una nueva vida, así como lo hizo conmigo allí a los 19 años de edad, y hoy soy la persona más feliz del mundo porque Jesús me rescató a mí, y quiero decirle al mundo entero que Dios te puede rescatar a ti también.
Amén. Muchas gracias, Pastor Carlos. Que Dios le bendiga muchísimo. Gracias por ese precioso testimonio. Fue un placer haber hablado con usted. Que muchos amigos, amigas hayan escuchado su historia y que Dios le bendiga muchísimo junto a su familia. Pastor Carlos. Y para ti, querido amigo, querida amiga, está la invitación. Permite ser rescatado, ser rescatada por Dios. No importa el problema, la dificultad, la angustia. Clama a Dios. Él está ahí presto a oír, a responder eso que tanto necesitas. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.